En este video veremos un ejemplo de cálculo de derivadas parciales de orden superior. Cuando derivamos una función de dos variables con respecto a una de ellas, obtenemos derivadas parciales de primer orden. Podemos derivar con respecto a x o derivar con respecto a y. Estas derivadas parciales son funciones de x y de y, por lo tanto podemos volver a derivar. Entonces allí obtendríamos las derivadas parciales de segundo orden. A la derivada parcial con respecto a x podemos volver a derivar con respecto a x o podemos derivar con respecto a y. Sucede algo similar con la derivada parcial respecto de y. Podemos derivar a esta función con respecto a x o podemos derivar con respecto a y nuevamente. Estas dos derivadas se conocen como derivadas cruzadas y, si la función es derivable, son iguales. Ahora, estas funciones, la derivada de segundo orden con respecto a x dos veces, con respecto a x e y con respecto a y dos veces, son funciones en x y de y. Por lo tanto, podemos volver a derivar y allí encontraríamos las derivadas parciales de tercer orden. Entonces, esta función la podríamos derivar nuevamente con respecto a x o podemos derivarla con respecto a y. Lo mismo sucede con esta función. Esta función la podríamos derivar con respecto a x o derivarla con respecto a y. Lo mismo sucede acá. Esta función, la derivada con respecto a y y luego de x, podemos derivar con respecto a x o podemos derivar con respecto a y. Y a esta función derivada dos veces por y, podemos derivarla ahora con respecto a x o nuevamente derivarla con respecto a y. Estas funciones, que son las derivadas de tercer orden cruzada, se deriva dos veces con respecto a x y una vez con respecto a y, no importa el orden, son iguales. Lo mismo sucede con estas derivadas cruzadas, en donde se deriva una vez con respecto a x y dos veces con respecto a y, también son iguales, sin importar el orden en el cual derivemos. En la cantidad, entonces, tenemos derivada de primer orden, tenemos 2, derivada de segundo orden 4, derivada de tercer orden 8. Vemos que la cantidad de derivadas parciales en el orden n es 2 elevado a la n. Vamos con un ejemplo. Determine las derivadas parciales segundo de la siguiente función, f de x, y. Pero antes de hacer el ejercicio propiamente dicho, vamos a ir con la escritura de la misma. Podemos escribirla de esta manera como un subíndice. Acá indicamos que estamos derivando con respecto a x dos veces. O podemos usar esta otra simbología donde usamos el signo de derivada parcial de z dos veces con respecto a x. Y otra forma de escribirlo en forma más específica quiere decir que vamos a derivar la función en forma parcial con respecto a x y luego vamos a volver a derivar con respecto a x. Algo similar es la escritura de la derivada parcial segunda con respecto a y. ¿Qué pasa con las derivadas parciales segundas cruzadas? Por ejemplo, derivada parcial con respecto a x e y. ¿Qué quiere decir? Que vamos a derivar con respecto a x primero y luego con respecto a y. Esto es una escritura simplificada de esta forma de escribir. O podemos usar esta otra simbología con el signo de derivadas parcial. Derivadas parcial de z dos veces con respecto, primero en este caso derivamos con respecto a x y luego con respecto a y. Podemos usar z o podemos usar el nombre de la función. Esta es una forma de escribir un poco más específica o más clara. Derivada de la función con respecto a x y luego a esta derivada parcial se la vuelve a derivar con respecto a y. Algo similar sucede con la otra derivada parcial cruzada. Ahora sí vamos con el ejemplo. La función f de x, y es igual a 2x al cuadrado por y al cubo menos x al cubo por y a la quinta. Lo primero que se hace entonces es derivar con respecto a x, la primera derivada parcial. Entonces al derivar con respecto a x tenemos que tener en cuenta que lo que tiene y es una constante. Entonces se trabaja como si fuera una constante. Entonces acá al derivar con respecto a x va a quedar este 2, va a pasar multiplicando adelante, va a quedar 4 por x y al cubo. Y acá y elevado a la quinta es una constante, este 3 pasa acá adelante, va a quedar menos 3x al cuadrado por y a la quinta.
Ahora, esta función, ahora sí vamos a poder hacer la derivada de segundo orden. A esta función la podemos derivar con respecto a x. Entonces, si derivamos con respecto a x, tenemos que tener en cuenta que 4i al cubo es una constante y 3i a la quinta es una constante. Entonces, si derivamos el primer término con respecto a x, x ya no queda porque disminuye en un grado el exponente, entonces va a quedar directamente 4 por i al cubo. En el segundo término, este 2 pasa multiplicando acá adelante, va a quedar menos 6. La x disminuye en un grado, por lo tanto va a quedar menos 6x por i a la quinta. A esta misma función, entonces la derivada parcial con respecto a x dos veces queda 4i al cubo menos 6x por i a la quinta. Esta misma función podemos derivarla entonces ahora con respecto a i. Entonces, si derivamos con respecto a i, vamos a encontrar una de las derivadas parciales cruzadas, derivadas parciales de segundo orden cruzada. Entonces, en este caso, si derivamos con respecto a i, 3x al cuadrado es una constante y 4x es una constante. Entonces, este 3 va a pasar acá multiplicando, va a quedar 12 por x y el grado de i disminuye en 1, queda i al cuadrado. Y acá este 5 pasa acá multiplicando, va a quedar menos 15x al cuadrado y i disminuye un grado el exponente, por lo tanto me queda i a la cuarta. Entonces, la derivada parcial con respecto a x e y, la derivada de segundo orden, queda 12x por y al cuadrado menos 15 por x al cuadrado y por y a la cuarta. Ahora vamos a derivar a esta función con respecto a y. Entonces vamos a encontrar la derivada de primer orden. Recordemos que 2x y menos x al cubo son constantes. Entonces al derivar con respecto a y, el grado de y disminuye en 1 y este exponente pasa a convertirse en un factor que va a multiplicar a la constante. Por lo tanto nos queda 6x al cuadrado y al cuadrado menos 5x al cubo y a la cuarta. Ahora sí vamos a encontrar a una de las derivadas parciales de segundo orden. Vamos a derivar a esta función nuevamente con respecto a y. Vamos a encontrar la derivada de segundo orden con respecto a y. Entonces 6x al cuadrado y 5x al cubo es una constante. Por lo tanto va a quedar 12x al cuadrado por y menos 15x al cubo por y al cubo. Es decir, que la derivada de segundo orden con respecto a y dos veces es 12 x al cuadrado por y menos 20 x al cubo por y al cubo. A esta derivada de primer orden la podemos derivar con respecto a x. Entonces 6y al cuadrado y menos 5y a la cuarta es una constante, son constantes. Por lo tanto nos va a quedar 12xy al cuadrado menos 15x al cuadrado por y a la cuarta. Es decir que la derivada con respecto a y y luego por x, derivada con respecto a x, es 12x por y al cuadrado menos 15x al cuadrado por y a la cuarta. Y vemos que nos da el mismo resultado que la otra derivada de segundo orden cruzada. Ahora vamos a calcular las derivadas parciales de tercer orden. Vamos a comenzar calculando la derivada parcial de tercer orden con respecto a x. Por lo tanto, vamos a partir de la derivada de segundo orden con respecto a x dos veces. Entonces tenemos que 4y al cubo es una constante y acá tenemos que 6 y a la quinta es una constante que está multiplicando a x. Entonces la derivada de una constante va a ser 0 y la derivada de menos 6 por x y a la quinta vamos a derivar x con respecto a x, por lo tanto queda 1, por lo tanto 1 por la constante va a quedar menos 6 por y a la quinta. Ahora vamos a derivar y vamos a encontrar la derivada parcial de tercer orden con respecto a y, por lo tanto vamos a partir de la derivada de segundo orden con respecto a y dos veces. Entonces 12x al cuadrado es una constante y menos 20x al cubo es otra constante. Entonces aquí tenemos una constante por y. Al derivarlo va a quedar directamente la constante 12x al cuadrado y aquí va a quedar menos 60x al cubo por y al cuadrado. Ahora vamos a calcular las derivadas parciales de tercer orden cruzada.
Vamos con la derivada con respecto a x dos veces y luego con respecto a y. Para ello vamos a partir de la derivada parcial de segundo orden con respecto a x dos veces. Por lo tanto, todo menos, y lo vamos a derivar con respecto a y. Por lo tanto, menos 6x para nosotros es una constante. Al derivarlo nos queda 12y al cuadrado menos 30x por y a la cuarta. Para comparar con la otra derivada parcial cruzada, vamos a calcular la derivada con respecto a x, a y nuevamente derivar por x. Entonces vamos a partir de la derivada parcial de segundo orden, derivada de x primero y luego por y. Entonces ahora vamos a derivar a esto con respecto a x. 12y al cuadrado es una constante y 15y a la cuarta es otra de las constantes. Por lo tanto, al derivar con respecto a x queda 12 por y al cuadrado menos 30 por x por y a la cuarta. Para compararla con la otra derivada cruzada, en donde primero vamos a derivar con respecto a y luego derivada con respecto a x dos veces, vamos a partir de la derivada cruzada de segundo orden, primero derivada por respecto de y luego con respecto a x, que es la misma a la anterior. Por lo tanto, al derivarla con respecto a x, obviamente va a quedar el mismo resultado, porque es la misma anterior que la vamos a derivar con respecto a x. Por lo tanto, el resultado va a ser lo mismo. Y entonces en este ejemplo vemos que las tres derivadas cruzadas no importan el orden, en el cual derivamos dos veces con respecto a x y una vez con respecto a y, no importa el orden con el cual hacemos primero, vemos que llegamos al mismo resultado. Ahora vamos a calcular las otras derivadas parciales cruzadas de tercer orden que quedan. Entonces vamos a calcular la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y dos veces. Para hacer este en particular vamos a partir de la derivada parcial de segundo orden, donde derivamos primero por x y luego por y vamos a derivar con respecto a y. Por lo tanto, 12x es una constante y 15x al cuadrado es otra constante. Al derivar nos queda 24x por y menos 60x al cuadrado por y al cubo. Ahora vamos a calcular la otra derivada parcial cruzada, en donde primero derivamos con respecto a y, luego con respecto a x y por último con respecto a y. Para ello vamos a partir de la derivada parcial de segundo grado, donde derivamos primero respecto de y luego por x, que es la misma que la anterior, que es el mismo resultado. Y a esta la vamos a derivar ahora con respecto a y. Entonces 12x es una constante y 15x al cuadrado es otra constante. Por lo tanto, al derivar esta con respecto a y nos queda 24x por y menos 60x al cuadrado por y al cubo. Para encontrar la tercera derivada parcial de tercer orden, que es igual, que da el mismo resultado, encontramos la derivada parcial de tercer orden, donde derivamos con respecto a y al principio dos veces y la tercera vez derivamos con respecto a x. Para ello vamos a partir de la derivada parcial de segundo orden, donde derivamos con respecto a y vamos a derivar con respecto a x. Por lo tanto, 12y es una constante y menos 20y al cubo es otra constante. Como derivamos con respecto a x, nos va a quedar 24x por y menos 60x al cuadrado por y al cubo. Y de esta manera vemos que las tres derivadas parciales cruzadas son iguales, no importa, da el mismo resultado, no importa el orden donde realicemos las derivadas.